¿Qué ocurre cuando los fundamentos nunca han sido tan sólidos, pero el precio sigue bajando? Ahora mismo las criptomonedas se encuentran en una de las mayores desconexiones entre la realidad y el sentimiento que jamás se había visto. Meta acaba de anunciar la integración de stablecoins en más de 3.000 millones de usuarios. BlackRock ha empezado a cotizar su fondo en Uniswap y está comprando sus tokens. Circle acaba de anunciar unas ganancias escalofriantes de más del 400% interanual. ¿Y cuál ha sido la respuesta del mercado a todo esto? Nada, miedo y velas rojas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Mienten los fundamentos o el mercado volverá de una forma que pillará a todos desprevenidos? Hoy vamos a analizar la última conversación de Matt Hougan, donde nos explica exactamente por qué existe esta desconexión y por qué este bear market podría estar configurando uno de los mejores puntos de entrada que hemos visto en años. Bitcoin ha bajado más de un 50% desde sus máximos en octubre. Los flujos de ETF han sido negativos semana tras semana y sin embargo la adopción institucional ahora mismo es mayor que la que nunca habíamos visto. Pero antes de continuar, recuerda regalarme un simple like aquí debajo y suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo que publicamos cada semana. Vamos a ver qué nos tienen preparado para el día de hoy. Una de las cosas de las que hablé es sobre el sesgo de anclaje, que consiste en que la gente escucha una noticia, se queda atrapada en ella y es muy difícil dejarla de lado. También es una especie de respuesta evolutiva, ¿verdad? Cuando estás bajo amenaza, lo único de lo que te puedes preocupar es de la amenaza inmediata. Por eso, cuando estás en un mercado vacío, lo único que puedes ver es el riesgo, y todas las buenas noticias que ocurren van más allá de lo que puedes procesar. Has mencionado el ejemplo del intercambio de UNIS, te daré otro. Ayer, Meta anunció que iba a lanzar monedas estables a 3.000 millones de personas. Y hablamos de ello durante 12 minutos. Hace unos años, Meta intentó pasarse a las monedas estables. Hablamos de ello durante 12 meses. 3.000 millones de personas van a tener monederos de criptomonedas en un año. Es ridículo. Y el precio es como... Creo que algo que quería decir en el memorando es que la mayoría de las mayores oportunidades de alfa que encontrarás como inversor están impulsadas por el comportamiento. Es cuando la gente comete los errores de comportamiento clásicos y hay una brecha entre la percepción y la realidad. Y la razón por la que Ryan es más optimista que nunca es que, en mi opinión, la brecha es mayor que nunca en el mundo de las criptomonedas. La realidad es que Meta está lanzando monedas estables a 3.000 millones de personas. La realidad es que BlackRock está invirtiendo en Uniswap y Apollo está invirtiendo en Morpho. La realidad es que Stripe acaba de decir que todas las transacciones de Internet se realizarán a través de cadenas de bloques y que son la mejor empresa de pagos del mundo. Correcto. Fueron resultados excepcionales los que publicó Circle. Todos se dedican a la tokenización, y las criptomonedas parecen... ¡Qué horror! Eso es alfa. No significa que sea alfa mañana, ¿verdad? Como si no fuera. Lo que pasa con el gráfico que mostraste es que es genial y una locura. La parte loca es suponer que las cosas se desarrollarán exactamente al día y este es exactamente el fondo. Eso es una locura y está mal. La parte correcta es que este es un ciclo natural en el que nos volvemos demasiado pesimistas y luego a las personas que compran cuando eres demasiado pesimista les va muy bien. Este es solo un momento en el que las noticias son muy buenas y las vibraciones son muy malas. Y esa desconexión es un beneficio potencial. Y es por eso que Ryan y yo estamos tan emocionados. Las noticias son muy buenas, pero el sentimiento es muy malo. Y en esa desconexión es donde aparece la oportunidad. El fundamento que se está construyendo ahora mismo va mucho más allá que cualquier titular. Las transacciones de stablecoins alcanzaron los 33.000 millones de dólares en 2025, un aumento de más de un 72%. El volumen de pagos con stablecoins se duplicó hasta alcanzar los 400.000 millones de dólares el año pasado. No se trata de especulación. Se trata de una infraestructura que se está construyendo a escala industrial y la tokenización lleva esto incluso a un nivel superior. Es una de esas cosas en las que la gente no puede contemplar grandes cifras. Por eso estamos entusiasmados con la tokenización. Son 20.000 millones de dólares. Las acciones son 110.000 millones de dólares, ¿verdad? Los bonos son 140.000 millones de dólares. El sector inmobiliario es como 250.000 millones de dólares. Los ETFs son 30.000 millones de dólares. Lo que mencioné en el memorando es que el mercado de la tokenización podría multiplicarse por 10.000 y seguir teniendo margen de crecimiento. Y aunque parezca una idea descabellada, el CEO de BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo, dice que todos los activos se tokenizarán. Tienes a Paul Atkins, el presidente del regulador más importante, diciendo que cada activo se tokenizará. Tienes a todas las grandes empresas de Wall Street contratando gente para tokenizarlo. Es como si el mundo te gritara que todo se tokenizará. Vamos a pasar de 20.000 millones a 200 billones, y las criptomonedas dicen, no, 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 no,
no te harán caso, y creo que eso es una oportunidad realmente significativa. Sí, por supuesto. Ryan, supongo que estás muy de acuerdo con esta narrativa de que es cuando Larry Fink habla y deberíamos escucharlo. ¿Está dando una advertencia de lo que todo eso va a llegar a buen puerto o hay algo más? No sé lo suficiente sobre los patrones de discurso estratégicos de este tipo de personas tan importantes y poderosas. Sí, creo totalmente que cuando Larry Fink, Paul Atkins o Jamie D hablan, deberíamos escucharlos. Y la razón por la que deberíamos escuchar es porque la mayoría de los inversores institucionales están escuchando sin duda alguna. Muchos de nosotros en el mundo de las criptomonedas nos obsesionamos con las narrativas específicas de las que hablamos o vemos flotando en Twitter todo el tiempo, pero hay que recordar que la mayoría de los inversores institucionales, el 98% o el 99%, nunca han estado en Twitter sobre criptomonedas, y no les importa lo que ocurre a diario en el espacio de las criptomonedas, pero lo que sí les importa es ver a alguien como Larry Fink, presidente del mayor gestor de activos del mundo, que gestiona literalmente más de $10 billones, diciendo que todos los activos se van a tokenizar. Y lo que sí les importa es que el director de la SEC está dando un discurso tras otro y escribiendo artículos de opinión sobre los mercados de predicción, la tokenización y las monedas estables. Esas son cosas que realmente mueven la aguja en términos de la percepción de las criptomonedas y el impacto que van a tener en la economía y en el mundo. Y eso es lo que pagan los inversores institucionales. Se sientan y piensan en las megatendencias a largo plazo en las que quieren invertir o a las que sus clientes deberían estar expuestos. Por eso es importante y por eso deberíamos escuchar. Sí, yo añadiría, solo para que la gente lo entienda, que esto se está viendo en otras partes del mercado, ¿verdad? En julio del año pasado, el presidente de la SEC dijo, ojalá hubiera superaplicaciones que combinaran acciones, bonos, mercados de predicción, futuros, etc. Y ahora Coinbase ha activado el trading de acciones, ¿verdad? Así que los reguladores actúan, la gente escucha. El presidente de la CFTC dijo que los mercados de predicción están bien, y ahora el CME está creando mercados de predicción, y estos van a ser mercados multimillonarios. El presidente de la SEC también dijo que todo se tokenizará y todo se tokenizará, ¿verdad? Como si todo apuntara a que algo sucede en el mundo real. Así que realmente creo que esto va a suceder y no creo que la gente haya contemplado todavía la escala de esto. El mercado de la tokenización podría multiplicarse por 10.000 y aún tendría margen de crecimiento. No es una locura comparar los actuales $20.000 millones en activos tokenizados con los $110.000 millones en activos globales, los $140.000 millones en bono o los $240.000 millones en bienes raíces. El presidente de la SEC está dando discursos sobre la tokenización. Coinbase activó el comercio de acciones y esto pues no son señales vagas, son los reguladores más poderosos de la Tierra diciendo hacia dónde se están dirigiendo las cosas ahora mismo. La utilidad está creciendo independientemente del precio y ya hemos visto este patrón antes. Bitcoin pasó la mayor parte del 2020 en un rango entre los $9.000 y los $12.000 mientras el oro y las acciones se iban a máximos. Entonces, si los fundamentos son tan sólidos, ¿cuándo se moverá el precio? ¿Cómo cree que se presenta el resto de este año para las criptomonedas? Porque siento que hemos terminado tan centrados en el día a día, en la semana a semana, esperando claridad, ya sabes, todas estas noticias diferentes, estos artículos aterradores sobre IA, pero si tuviéramos que alejarnos un poco, ¿en qué punto estamos en términos de este mercado sin movimiento que lleva un año? ¿Se supone que debemos esperar una buena reversión? La claridad del tercer trimestre pasa por esto y aquello. Quiero saber de ti, ¿en qué deberíamos alejarnos y pensar para el resto del año? Soy optimista y creo que vamos a terminar el año más alto de lo que empezamos. Lo que puede ser una opinión arriesgada porque para ello necesitamos que los precios suban algo así como un 50% desde donde están hoy. Si nos fijamos en algo como Bitcoin, un 40% para volver a donde estábamos antes. Creo que terminaremos el año en torno a los 100.000 para Bitcoin. Bueno, y la razón por la que creo que eso es cierto es que creo que hemos superado este estado de desesperación. Y todos los vendedores que simplemente no pudieron soportarlo y no querían tener exposición y tenían miedo del ciclo de 4 oídos. Y tenemos miedo de que estemos bajando mucho más. Y de que estemos entrando en un estado de apatía. Estamos escuchando cosas sobre el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado y, por ejemplo, el precio de Bitcoin sube un 10% en un día determinado y eso es una señal para mí de que estamos empezando a superar este momento de, oh, no, el cielo se cae. Y por eso creo que todos estos impulsores negativos que han mantenido el precio bajo o lo han hecho bajar durante los últimos 12 meses más o menos, están empezando a perder su poder de permanencia y que los fundamentos van a cambiar. Creo que veremos una reversión de los flujos de ETF a mediados o finales de año. Los periodos de verano suelen ser lentos, ya que los inversores institucionales van a jugar al golf y hacen viajes con sus familias. Pero creo que en el tercer trimestre veremos una aceleración de los flujos de ETF. Creo que veremos un retorno de la liquidez en el ecosistema y eso se verá reflejado en la base,
la expansión de Bitcoin, Ethereum, XRP y Solana. Creo que veremos una adopción continua por parte de los inversores institucionales que ahora mismo están obteniendo la aprobación de estos ETF, primero Bitcoin y luego otros. Por eso creo que hay muchos más vientos de cola positivos que nos impulsarán más. Y aunque cuando echemos la vista atrás a 20.206, creo que terminaremos el año entre un 5 y un 10% por encima de donde empezamos. Pero veréis un gráfico que muestra que fue una montaña rusa realmente loca. La mayoría de los inversores no pudieron soportar el dolor y vendieron. Estamos pasando de la desesperación a la apatía, que es donde históricamente se forman los suelos. Si se aprueba la ley Genius, se desbloqueará un marco regulatorio para las stablecoins que acelerará todo lo que acabamos de ver. Pero si esa ley aún no se aprueba, los fundamentos seguirán avanzando de todos modos. El patrón se repite porque la psicología humana siempre se repite. El agotamiento de los vendedores crea el vacío que llena el nuevo capital. Y si tú quieres encontrar estas raras ventanas de compra que nos da el mercado y que para muchos puede suponer grandes dolores de cabeza, te animo a que te unas a nuestro grupo gratuito de Telegram. Ahí compartimos a diario noticias, análisis y oportunidades para que tú no tengas que pensar. Tienes el link justamente aquí debajo en la descripción. Ahora bien, en cada mercado bajista hay un villano. Todos buscan siempre un culpable. Ojalá alguien me hubiera hablado de esta caída garantizada a las 10 de la mañana hace 6 meses para poder sacar partido de ella todos los días. Es sorprendente que solo después de que nos enteráramos, todo el mundo supiera que esto estaba pasando. Mira, la razón por la que las criptomonedas han bajado es porque la gente que tenía Bitcoin a principios de 2025 lo vendió. Es como si eso fuera todo. Eso explica por qué el cripto ha caído. El problema está en el espejo. No es alguien de fuera. Somos nosotros mirándonos unos a otros y diciendo que vendimos Bitcoin y el precio bajó. Creo que la historia de Jane Street tiene que dividirse en varias partes diferentes si quieres profundizar en ella. Entonces, ahí está la cuestión de Terra Luna, ¿verdad? Terra Luna estaba condenado desde el principio. Hay una razón por la que Bitwise nunca lo incluyó en nuestro índice, ¿verdad? Estaba condenado desde el principio y la cuestión de si Jane Street utilizó información privilegiada para sacar provecho de ello es algo que descubriremos en los tribunales. No tengo una opinión concreta. La cuestión de si existe algún tipo de arbitraje mágico extraño entre Jane Street y cómo se crean los ETF y una venta a las 10 de la mañana simplemente no tiene una vía lógica real si sabes cómo funcionan los ETF. Es como si, literalmente, Jane Street no tuviera forma de sacar provecho del mercado de ETF porque están vendiendo. He visto muchas tomas terribles que simplemente no están respaldadas por cómo funcionan los ETF. Yo vengo de... Fui director ejecutivo de ETF.com, así que esa historia no es cierta. La pregunta del medio es si Jane Street alguna vez observó los mercados apalancados y creó una cascada de liquidaciones para fijar el precio. Se trata de una cuestión más amplia en cripto, ¿verdad? Mucha gente ha dicho desde siempre que el hecho de que se puedan ver los niveles de liquidación del apalancamiento en el mercado hace que algunas personas creen cascadas en esos mercados. Ya sabes, no lo sé. Pero la última versión, que existe este extraño nexo entre los ETF de Jane Street y una caída a las 10 de la mañana de la que nos enteramos después. Eso es simplemente falso, así que ya sabes, estos otros dos, no lo sé, pero ese es simplemente falso. Esperaba que fuera cierto. Tenía esperanzas, sinceramente. No, pero en realidad, creo que en este punto, ya sabes, y de nuevo, vamos, siempre tenemos una imagen muy positiva y sois optimistas, y es realmente refrescante. Creo que estamos en el punto del mercado desnudo en el que siempre estás buscando. Como si tuviera que haber una explicación sencilla para todo esto, no la parte que dijiste al principio, Matt, que es como si simplemente el mercado no nos quisiera, es como si no pudiera ser, no puede ser, es como si las criptomonedas fueran aburridas y es como si mis monedas no fueran atractivas. Debe ser un hombre del saco el que me está haciendo esto a mí personalmente, ¿sabes? Y creo que eso es invertir. Siempre se sentirá así y lo que tienes que hacer es reprimir esa emoción. Pero esperaba que fuera así de simple. Realmente lo esperaba. En realidad es un muy buen punto. Quiero decir que eso es lo que me parece interesante de esto. Que la gente busca a ese hombre del saco y luego se olvida de él. Si recuerdas, hace 2 semanas el hombre del saco era un fondo de cobertura macroeconómico no criptográfico en Hong Kong, que se vio obligado a vender Bitcoin debido a una compleja liquidación de una operación de SAS. Claro, eso se sintió tan real como esto, Jane. Y luego, eso resultó no ser cierto, así que fuimos a la casa de un nuevo, hombre del saco, al final. Me gusta mucho. Todas estas cosas pueden pasar en los márgenes, y eso puede tener influencia en una base intradía. Pero el hombre del saco de 6 meses, la razón por la que ha bajado un 50% es porque la gente que tenía Bitcoin lo vendió. Y, a veces una navaja,
Corta dolorosamente. Las narrativas de manipulación resultan satisfactorias porque ofrecen una explicación simple para un dolor complejo, pero la verdadera historia es estructural. Los vendedores se agotaron, la liquidez se redujo y los mercados pasaron por la rotación dolorosa que atraviesan en cada ciclo. Así que conectemos todo. Tenemos un mercado de stablecoins de 300.000 millones de dólares que se proyecta que alcanzará el billón o más en un par de años. Ahora, las principales empresas de pagos del planeta lo están adoptando. Tenemos también a BlackRock implementando activos tokenizados y comprando tokens de gobernanza. Tenemos a la SEC fomentando la infraestructura cripto y tenemos precios en niveles que no reflejan nada de estos acontecimientos. La historia nos dice que estas brechas no duran para siempre. Los fundamentos finalmente ganan y cuando esto sucede los movimientos son bruscos y de forma alcista. Así que probablemente estemos ante uno de los movimientos más esperados en el espacio de las criptomonedas y la mayoría de las personas no es consciente de verlos delante porque el miedo ha agotado todos sus sentimientos. Muchísimas gracias por haberme prestado atención en este nuevo vídeo. Suscríbete aquí debajo, ve a nuestro grupo de Telegram y nos vemos pronto con más y mejor contenido. Adiós.